El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Se está poniendo la situación extremadamente tensa con Jesús. Desde hace varios días los judíos están intentando acabar con él, matarle. Intentaron agarrarlo, capturarlo, condenarlo a muerte, y hoy recogieron piedras y lo querían ya apedrear, querían terminar con él. Jesús es que está hablando claramente y se está declarando Hijo de Dios. Ha dicho hoy que conoce al Padre, a quien ellos llaman Dios pero no lo conocen. Dice Jesús también, ha dicho que existe desde siempre, desde antes que naciera Abraham. Ha dicho Jesús: quien guarda mi palabra tiene vida eterna. Él da la vida eterna y ha dicho: yo soy. Yo soy es el nombre de Dios, Yahvé, recibido en Éxodo 3:14 por Moisés. Entonces, como Jesús se declara Hijo de Dios, los judíos no pueden soportar y quieren acabar con él. Me quiero fijar hoy en algo muy interesante. Cuando dice aquí Jesús: el que es fiel a mi palabra no morirá para siempre. El que es fiel a mi palabra. La fidelidad, la importancia de la fidelidad a Dios. Y es que hay muchas promesas asociadas a la fidelidad a Dios. Dice Jesús: si eres fiel a mi palabra, yo viviré en ti. Haremos nuestra morada, dice el Padre y el Espíritu Santo, vendremos a Él, haremos en Él nuestra morada. Si somos fieles a Dios, si somos fieles a Dios, seremos como la casa edificada sobre roca, tendremos la serenidad. Y si somos fieles a Dios, también tendremos vida eterna. Pero todo pasa por la fidelidad. El que es fiel a mi palabra tendrá todas estas promesas. Y Dios no se olvida nunca de sus promesas, hemos escuchado en el Salmo. Todo pasa por la fidelidad, pero es que la fidelidad no es simplemente recibir, escuchar y acoger, sino que la fidelidad es permanecer, mantenerse y no soltar. Esto de la fidelidad a Dios tiene mucho que ver con la fidelidad, por ejemplo, en los matrimonios. Lo fácil es recibir, acoger, empezar. Lo difícil es mantenerse. Lo fácil es casarse. Lo difícil es mantenerse casado, ¿sí o no? Lo fácil es casarse. Lo difícil es mantenerse casado. La fidelidad a Dios también es fácil iniciar. Es complicado permanecer, mantenerse, no soltar. La clave está en no soltarse de Dios. Dios habla muchas veces en estos términos de fidelidad esponsal a su pueblo. Hace como alianza con su pueblo, como si fuese un pacto matrimonial. Israel es la esposa y tiene siempre la tentación de irse con otro, de ser adúltera, de irse con otros dioses. La prueba viene tanto con Dios como, por ejemplo, en un matrimonio. La prueba viene cuando las cosas empiezan a ir mal. Mientras todo está bien, es muy sencillo. La luna de miel seguro que la disfrutaste demasiado, pero cuando vienen los momentos malos, cuando aparecen personas que te seducen y empiezas a mirar a otros lados, ahí está la prueba de la fidelidad. Qué importante es ser fiel. Es muy fácil empezar, es muy difícil mantenerse. Con Dios pasa igual. La fórmula de consentimiento, a ti que te casaste, te la voy a recordar. Yo te acepto a ti. Hasta ahí todo bien.
porque estabas enamorado, se te notaba en los ojos, casi temblaba tu voz cuando dijiste eso. Te acepto a ti como mi esposo. Aquí viene lo otro. Pero prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las alegrías y en las tristezas. Claro, en la salud fácil, en la riqueza fácil, en las alegrías muy fácil. Pero cuando llega la enfermedad, la pobreza y las tristezas, ahí se demuestra la fidelidad. Qué difícil es ser fiel cuando todo empieza a ir mal. Recibir es muy fácil, acoger es muy fácil, empezar es muy fácil, pero no soltar cuando las cosas van mal. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Te fue muy fácil empezar cuando hiciste aquel retiro, cuando sientes que todo funciona bien en la oración y tu corazón está feliz y contento, cuando le pides a Dios y Dios te concede, cuando sientes que te escucha y te responde. Ahí es muy fácil ser fiel a Dios. Es difícil ser fiel a Dios cuando sientes sequedad en la oración, cuando estás frío en la oración, cuando parece que no te escucha Dios, cuando le estás pidiendo y no te responde y no te da lo que le pides. La fidelidad, qué importante es la fidelidad. Y vivimos en un mundo en el que la fidelidad ya no cuenta para nada. Si te cansas, te vas con otra. Si te aburres ya, adiós. Estaremos juntos mientras nos vayan bien las cosas. La fidelidad, el pacto de alianza, mantenido siempre y por siempre. Así tienes que ser también tú con Dios. Y hablemos un poco de Abraham, porque sale en la primera lectura y también en el Evangelio Jesús lo menciona. Abraham fue un hombre fiel incluso cuando era muy difícil ser fiel. En la primera lectura hemos escuchado como el pacto, la alianza, el matrimonio, el inicio. Abraham, dice Dios, te voy a hacer padre de una gran multitud. Y le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y dice Hebreos que salió Abraham sin saber a dónde iba. Salió Abraham y no sabía a dónde iba. Deja tu casa, deja tus padres, deja tu tierra y ponte en camino. Imagínate Abraham el primer paso que dio. ¿Hacia dónde lo dio? No se sabe. Sal de tu tierra. Pero es que Abraham caminaba en oscuridad total, pero se fiaba de Dios y confiaba en Dios. Y la otra promesa que le hizo, voy a hacer de ti el padre de muchas naciones, de muchedumbres, de multitudes. Y Abraham no tenía hijos. Y pasaban los años y no tenía hijos. Y llegaron los 100 años y no tenía hijos. Abraham con 100 años y no tenía hijos. Y Dios le había dicho que iba a ser padre de una multitud. Y su esposa era estéril, Sara era estéril. Al final llega el hijo, Isaac. ¿Y qué le dice Dios? Sacrifícame a tu hijo. Quiero a tu hijo en sacrificio. Entonces, ¿qué pasó, Abraham? Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y Abraham fue fiel al Señor. Abraham confiaba. Abraham no dudaba. Es que no se trata solo de empezar. Empezamos todos. Se trata de continuar, de permanecer y de no soltar. Y la Virgen María, otro ejemplo precioso de fidelidad. La Virgen fiel, la esposa fiel, el hágase continuo, el sí sostenido todo el tiempo, desde Nazaret hasta el Calvario. Y nunca dudó. Y siempre se mantuvo, aunque no entendía las cosas. Dice la palabra, lo guardaba todo en su corazón. Por eso, tú que has empezado en el camino de Dios, tú que recibiste, acogiste con alegría, con entusiasmo, te tienes que mantener. No tienes que soltarlo. Tienes que permanecer en fidelidad. Rescatemos esta palabra, la palabra fidelidad. Para siempre y por siempre. Venga lo que venga, en las buenas y en las malas, con tu esposa y con Dios. Aprendamos a ser fieles. Esta es la clave de todo, la fidelidad. Le pedimos a la Virgen que nos conceda también tener un corazón así fiel como el suyo, hasta la cruz, cuando no vemos nada, porque la Virgen al pie de la cruz es la imagen perfecta de la fidelidad. La Virgen al pie de la cruz está diciendo, Dios me ama, lo sé,
lo sé, estoy destrozada, pero Dios me sigue amando. Y la Virgen al pie de la cruz está diciendo, su reino durará para siempre. El ángel me lo dijo, esto va a durar para siempre. Aunque veo a mi hijo morir, su reino va a durar. La fidelidad en las malas, la fidelidad en la cruz, la fidelidad en lo difícil. Que el Señor nos conceda ser fieles y entonces veremos sus promesas. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos siguiendo los inicios de la vida pública de Jesús. Hace 2 domingos el bautismo, el domingo pasado Juan Bautista lo señalaba y decía, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy atentos porque la primera palabra de Jesús en la tierra, el Hijo del Hombre baja del cielo, Dios nos quiere enviar su mensaje. Cristo ha estado 30 años en silencio en Nazaret y por fin va a abrir su boca y va a expresarnos lo que Dios quiere decirnos. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Jesús? El inicio de su mensaje: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa esto? En primer lugar, aquí hay una noticia maravillosa, y es que existe el cielo. Hay un cielo. El cielo está abierto para ti. Dios no te creó para la tierra. Dios te creó para el cielo. Esto simplemente es un trocito muy pequeño de tiempo en comparación con toda la eternidad, pero Dios pensó en ti por toda la eternidad, infinitamente feliz en el cielo. El cielo está cerca. Tu cielo está cerca. Y posiblemente más cerca de lo que tú te piensas. Porque uno hace las cuentas y dice, no, me quedan 60 años, 70 años, 50 años. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? El cielo está cerca. Y esa es la eternidad, y ese será nuestro vivir en verdad, nuestra vida auténtica, absolutamente feliz. Para eso te creó Dios, que nunca se te olvide que tú estás creado no para la tierra, sino para el cielo. Y entonces aquí viene este grito de Jesús, esta llamada angustiosa, seria y fuerte: conviértanse, conviértete. Porque necesito que tú des el paso. Yo no te puedo meter en el cielo a la fuerza. Tiene que ser una cosa voluntaria, tuya, libre. Porque el amor es libre y tienes que decidir amarme. Y entonces conviértanse. Conviértanse, que significa empezar a voltear
y mirar a los ojos de Dios y no mirar tanto a la tierra y mirar más al cielo y no mirarte tanto a ti, sino empezarlo a mirar más a Él. Conviértanse, conviértanse, conviértanse. Regresa a mis brazos, regresa a mi corazón. Porque sabes, el cielo está disponible, pero no está asegurado. ¿Alguien tiene el cielo aquí asegurado? Que levante la mano. Está disponible, pero no está asegurado. Le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿serán muchos los que se salven? ¿Serán muchos los que lleguen al cielo? ¿Qué dijo? No dijo todos, no dijo muchos, no dijo bastantes, no dijo la mayoría. Dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque aquel día muchos querrán entrar y no podrán. Conviértete. Déjame entrar en tu vida. Déjame ser el protagonista de tu vida. Déjame que yo ponga en orden tu existencia. Déjame que te haga feliz. Déjame que te abrace. Déjame que te ame. Déjate amar por mí. Conviértete. Ábreme las puertas de tu corazón y entonces te mostraré el camino al cielo. Hay dos formas de entender esto. Conviértete porque tu cielo está cerca. La primera es desde el temor, y no está mal. Cierto temor, cierto miedo ¿a qué? Miedo a perder mi cielo. No está mal, No está nada mal que tengas en tu corazón cierto temor y cierto miedo a: ¿será que yo perderé mi cielo? ¿Seré que me perderé eternamente? Eso nos tiene que dejar en una tensión y en una urgencia. Porque no, mira, no puedes fallar en esto. En esto sí no te dejo fallar. Te puede ir mal en la vida en cualquier cosa, pero en esto no puedes fallar. Esto sí es importante, esto es lo más importante, esto es lo único importante, que te salves, tú y los tuyos. Y entonces, si hay algo o alguien que está poniendo en peligro tu salvación, eso no lo puedes permitir. No puedes permitir estarte jugando la salvación, ni la tuya, ni la de los tuyos. Por eso, por favor, deja de jugar a vivir y empieza a vivir de verdad. Empieza a asegurar tus pasos en el camino del cielo. No te puedes permitir fallar en esto. No puedes fallar aquí. En todo lo que quieras, sí. Hay cierto nivel de riesgo. Aquí, por favor, asegura. Asegura. Esta es la primera forma de ver esta llamada: conviértete porque tu cielo está cerca, desde cierto temor, porque puede ser que yo pierda el cielo y eso no me lo puedo permitir. Y la segunda forma de verlo, que es muy bonita también, no es tanto desde el temor, sino desde el amor. Es una llamada, una invitación, una oportunidad a estar cada día ensanchando más y más tu corazón. ¿Por qué? Porque en el cielo todos estaremos llenos, pero no todos igual de llenos. En el momento en el que tú te mueras, el tamaño que tenga tu corazón, ese tamaño será el que llene Dios. Ya no hay más oportunidad de hacer más grande, de aumentar el tamaño. Lo que te quepa ahí, eso será lo que tengas por toda la eternidad. Entonces, ¿entiendes la urgencia? El tiempo para ensanchar, aumentar el corazón es aquí, en la tierra, los días que Dios te dé. Por eso cada mañana cuando te despiertes, di: bendito sea Dios, otro día más Dios me concede para poder hacer más grande mi corazón antes de que llegue mi muerte, antes de que pase por la puerta que entra al cielo. ¿Qué estás haciendo tú por tu cielo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás listo? ¿Estás preparada? Si Dios te llama hoy, ¿cómo está tu alma? Por eso es urgente, urgente. Es una llamada preciosa que te pone un deseo bonito en el corazón de hacer las cosas bien, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo amarlo más que a ti mismo, desvivirte por los que tienes a tu lado en tu casa. Empieza a perder la vida, porque el que pierde la vida aquí en esta tierra la encontrará en el cielo. Y el que quiera aquí acaparar su vida y ser muy egoísta y estar muy cómodo, posiblemente sí, tengas aquí muchos placeres y todo,
pero yo no te aseguro que llegarás al cielo. Por eso, conviértanse, porque el cielo está cerca. Cambia tu corazón, porque tu cielo puede estar más cerca de lo que tú te crees. Aprovecha tus días, aprovecha cada segundo, vive cada día como si fuese el último, porque en verdad lo puede ser. La Virgen María nos tiene que ayudar mucho a recordarnos que estamos en esta vida simplemente de paso, que puede ser mañana. Y entonces la urgencia, y entonces el santo temor de Dios, porque no puedes fallar en esto. Y entonces empiezas a tomarte muy en serio tu vida y dejas de jugar a vivir y empiezas a vivir de verdad. Que el Señor toque tu corazón y te recuerde estas verdades que son las más importantes de la vida. Que así sea. Bien, bienvenidos una noche más. Vamos a profundizar en este día, en esta última de nuestras charlas cuaresmales. Me gustaría que profundizásemos en el misterio, en el conocimiento de la Virgen María, de nuestra Madre Santísima, en un día tan importante como el de hoy, la Virgen de los Dolores, la Virgen al pie de la cruz. Es un día, como decíamos en la Santa Misa, para acogerla como madre, para tomarla como madre y para conocerla quizá un poco mejor. Qué importante es amar con todo el corazón a la Santísima Virgen María. Ella dijo en Fátima: mi corazón inmaculado, a poner acá, para verlos mejor. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Eso le dijo la Virgen a Lucía. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Por tanto, para ti también y para mí también, el corazón de la Virgen María, la presencia de la Virgen María, no es simplemente un cuadro, una imagen que tienes en tu cuarto, sino tienes ahí un refugio. Un refugio donde nos guardamos de las tentaciones y de los peligros. Refugio significa casa para el que huye. Huimos de las tentaciones, huimos del mal, huimos de los peligros. Refugio, casa para el que huye de la tormenta. Y además de refugio, es camino que nos conduce a Dios. Vamos a estudiar también esta parte, cómo la Virgen es el camino más corto, más perfecto, más seguro, más rápido, más directo, que nos conduce a Dios, que es nuestro fin. Te decía al principio, en la primera charla, si no me equivoco, que nuestro fin es Dios. Nuestro fin es Dios, no es otra cosa, es el cielo. Y hay diferentes caminos. Bueno, pues el camino más seguro, más directo, más corto, más perfecto, más santo, más bonito, es la Virgen María. Vamos a conocer un poco más de ella y queremos honrarla como se merece en este día. A ver, ser mariano, tener devoción a la Santísima Virgen María, no es una opción. Otras devociones sí son opcionales. Puedes tener devoción a San Judas Tadeo, a San Felipe, a un montón de santos. Pero la devoción a la Santísima Virgen María no es una opción. Ser mariano es parte constitutiva del cristiano. Es parte constitutiva y esencial. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos celebrado hoy. Porque Jesús, estando Él crucificado, nos dio a su madre como nuestra propia madre. Nos la entregó. Está en Juan 19:26. Ahí tienes a tu madre. Y entonces, fíjate que Jesús tiene la capacidad de crear nuevos mandamientos. ¿Sí o no? Él es Dios. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Bueno, pues Jesucristo, porque es Dios, tiene la capacidad de agregar nuevos mandamientos. Y yo entiendo que aquí, en Juan 19:26, hay un nuevo mandamiento. Es decir, toma a la Virgen por madre. Te entrego a mi madre como tu madre. Cuídala, acógela, recíbela.
Tienes que hablar con ella, tienes que convivir con ella. Ni modo que uno tenga mamá y no le hable. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Está rarísimo. Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que alguien viva con su mamá en su casa y no le dirija una palabra? Puede ser que estés enojado unos días. Pero es de ley que si uno tiene una mamá, la tiene que cuidar. Por eso, ser mariano no es una opción. Ser mariano es un mandamiento. Es la última voluntad de Jesucristo moribundo y agonizante en la cruz. De las últimas palabras que salieron de la boca del Salvador fueron estas: ahí tienes a tu madre. Esto no es simplemente un regalo, un souvenir, es una responsabilidad. Te la entrego y te entrego un regalo y te entrego una responsabilidad. Eres responsable de cuidar a tu mamá. Por eso no es una devoción más, sino que es un mandato. Y está interesante que tú, cuando hagas tu examen de conciencia, también revises esto casi como pecado de omisión. Porque cuando uno no hace lo que tiene que hacer, ¿cómo se llama eso? Pecado de omisión. Bueno, pues debemos desde el corazón amar a la Santísima Virgen María, tomarla como madre y dialogar con ella, platicar con ella, cuéntale tus cosas, dirígete a ella constantemente e invoca su presencia. Tan sencillo como decir un Ave María o simplemente pronunciar su nombre, María. Invocas el nombre de María y se hace presente la Madre de Dios. Por eso me gustaría que se generase en ti una familiaridad muy bonita, un sentimiento realmente filial, y una conciencia cierta, fuerte, exacta, de que la Madre de Dios es tu propia mamá. Había un santo, San Stanislao de Kostka, que decía él que pasaba noches sin dormir pensando en esta frase: la Madre de Dios es mi madre. Tú piénsalo solo un momentito, es para volverse loco. La Madre de Dios es mi madre. A ver, la Virgen María, cuando te asume a ti como hijo, cuando te adopta a ti como hijo en el Calvario, ella se responsabiliza a amarte con todo su corazón, no con una parte de su corazón, con todo su corazón, tal y como lo creó Dios de perfecto, de bello y de amoroso, con todo el mismo amor con el que la Virgen amó a Jesús, con ese mismo amor completo, te ama a ti como hijo. No eres un hijo postizo, no eres un hijo de mentira, eres un hijo de verdad, real. Digamos que Él, Jesucristo, y tú, en el corazón de la Virgen, son lo mismo. Son lo mismo. Exactamente lo mismo. La Virgen no le resta ni un gramo, ni un milímetro de todo el amor con el que amaba a Jesús. No resta ni una milimétrica parte a lo que te ama a ti. ¿Y cómo es el amor de la Virgen María? ¿Cómo es el corazón de la Virgen María? Pues imagínate, Dios la creó, Dios la diseñó con una misión fundamental: llenar de amor el corazón de Jesús, ¿sí o no? Ahora, si el corazón de Cristo, ¿de qué tamaño es? ¿De qué tamaño es el corazón de Cristo? Infinito, infinito. ¿Cómo tiene que ser la fuente para que pueda llenar el recipiente? Infinita, ¿sí o no? La fuente del amor del corazón de la Virgen es infinita. Es un amor infinito, ilimitado, perfecto, incondicional. Porque la misión de la Virgen María, y para eso la diseñó Dios, era llenar de amor el corazón insondable e infinito de su Hijo Jesucristo. Decía el santo cura de Ars, decía él: imagínense que juntamos acá, de este lado, el corazón de todas las mamás del mundo. Hagamos este experimento. Como si tomáramos el corazón de cada mamá de todo el mundo y los juntásemos aquí y hiciésemos un megacorazón hecho de todos los corazones de todas las mamás. ¿Cómo aman las mamás? Bueno, intensísimo. Ahora, de este otro lado,
ponemos el corazón de la Virgen María. Dice, comparémoslos. Dice, el corazón que hemos fabricado con el corazón de todas las mamás del mundo es simple y sencillamente un pedazo de hielo en comparación con cómo es el corazón de la Virgen Santísima. No te puedes imaginar cuánto amor sale de ese corazón. Y que sepas que ese corazón es para ti. Todo ese amor, todo ese torrente, ese caudal, ese manantial de amor ilimitado, infinito, perfecto, incondicional, de todos los días, a todas las horas, de cada segundo, ese amor es para ti. Se te está dando a ti. Nos pasa siempre lo mismo con las cosas de Dios. Está ofrecido, ya está dado. El problema lo tenemos nosotros, que tenemos el saco roto, que tenemos el vaso boca abajo en la cascada. Pero que sepas que todo ese amor se te está entregando en este preciso momento y en cada segundo de tu vida. Hay una estampita por ahí de la Virgen María. Yo la vi con la imagen de Medjugorje y atrás leí y decía, creo que es una frase que ella dijo: si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría. Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría. Si tú, por gracia de Dios, pudieras ver, aunque sea por un solo segundo, cuánto amor tiene por ti la Santísima Virgen María, tú te caías ahora al piso y empezabas a llorar y no te sacábamos de aquí en 3 horas. Te lo aseguro. Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría. Es que nos falta abrir el corazón. Nos falta realmente ser más sensibles. Lo que te decía el otro día, estamos impermeabilizados. Tenemos una capa aislante y entonces todo ese amor que se nos está entregando realmente y eficazmente no nos llega, no lo percibimos. Por eso yo te quiero invitar a que en este momento, desde el fondo del corazón, le digas a la Virgen Santísima: Madre, quita de mi corazón todos los aislantes. Quita de mi corazón todo lo que está impermeabilizando mi corazón, porque no te estoy sintiendo, no te estoy viviendo y me estoy perdiendo lo mejor de la vida. Nos estamos perdiendo lo mejor de la vida porque tenemos el corazón endurecido de piedra. Ojalá que la Virgen, porque está muy presente en este lugar, te haga sentir así su amor. Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría. La Virgen es un portento de perfecciones. El Señor Dios Todopoderoso la creó inmaculada, un privilegio que nadie ha tenido, ya lo sabemos. Inmaculada desde el primer momento de su concepción. Cuando sus papás Joaquín y Ana se unen, habitualmente siempre, sin excepción, el bebé concebido tiene pecado original. La Virgen María fue concebida sin pecado original. En anticipación de los méritos de Cristo, la concepción de la Virgen fue sin pecado, inmaculada, purísima, sin ninguna mancha. Y Dios la creó con todas las perfecciones y bellezas, evidentemente, con todas las virtudes. Pero hay algo que es precioso de la Virgen María, más precioso todavía, y es que no simplemente la grandeza de la Virgen la podemos explicar porque es inmaculada, pensando, como es inmaculada, entonces es perfectísima. Ya me he escuchado esta reflexión. Hay otra mujer en la Biblia que fue inmaculada. ¿Quién fue? Eva. Y Eva, siendo inmaculada, cayó. Eva, siendo inmaculada, tropezó. Eva, siendo inmaculada, se sumergió en el pecado y nos sumergió en el pecado. Sin embargo, la grandeza de María es cómo ella colabora con la gracia y cómo ella responde con toda su libertad, e incluso como podemos entender que fue tentada, pero ella no cayó. Cuentan que en un exorcismo, ya ves que a veces los demonios hablan,
el padre exorcista le preguntó al demonio, porque había notado eso durante el exorcismo: oye, ¿por qué cuando pronuncio la palabra Jesús te retuerces, pero cuando pronuncio la palabra María, o sea, es una cosa? Y dijo el demonio: es que Jesús es Dios y sé que contra Él no puedo nada. Pero ella, ni se atreve a pronunciar su nombre, ella, siendo criatura, no habiendo yo podido conseguir ni una sola victoria en su alma, me humilla demasiado. Ni una sola victoria consiguió el enemigo en el corazón de la Virgen María, pudiendo conseguirlo, porque el hecho de ser inmaculada no implica que no pudiese pecar. De hecho, Eva sí pecó. Pero es que la Virgen respondía a Dios con una perfección y con una virtud, de tal modo que no encontramos en la Virgen María ni una sombra de pecado. O sea, la Virgen María, ahí te va, nunca se enojó. Nunca se enojó. Nunca tuvo un mal pensamiento. Nunca tuvo una queja. Está impresionante esto. Está impresionante esto. O sea, qué mujer, qué perfección y qué santidad. Ni una pequeña victoria el enemigo en ella. Ni una. Pudiéndolo haber hecho. Porque la posibilidad, claro que sí, ahí estaba. Eso es lo que hace grande a la Virgen María, nuestra madre. Por eso dice: me felicitarán todas las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Porque ha mirado, ¿qué cosa? La humillación de su esclava. Y es que aquí está la clave de todo: la humildad de la Virgen María, la humillación de la Virgen Santísima. Porque la humildad, la palabra humildad viene de humus, que significa tierra. La humildad es la tierra donde germinan todas las virtudes. Todas las virtudes germinan en humildad. Y sin humildad, ¿cuántas virtudes? Ninguna. Lo que parece humildad, a veces no es humildad. Y lo que parece virtud, a veces no es virtud. Pero la Virgen es preciosa, es maravillosa. ¿Sabes qué significa el nombre de la Virgen María? Hay varias como interpretaciones. A mí me gusta mucho esta. María, Miriam en hebreo, significa estrella del mar. Estrella del mar. Y está muy bien elegido ese nombre. Dios, cuando pone el nombre, lo pone por algo. Entonces la Virgen María, estrella del mar. ¿Qué nos hace entender esto? Estrella, ¿por qué? ¿Qué es una estrella? Una estrella es una fuente inmensa de luz y de calor. El sol es una estrella. Sí, es un fuego. En el fondo es fuego. Claro. La Virgen, su corazón, ¿qué crees que es? Es puro fuego. Está encendida en el puro amor de Dios. ¿Te acuerdas de la zarza de Moisés? Éxodo 3:14. ¿Qué vio Moisés ahí? Una zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Algo así la Virgen María. Tiene a Dios tan dentro. Es la portadora de Dios. Lleva a Dios. Es una custodia. Es un sagrario. Está tan llena de Dios. Claro, si Cristo dice: yo soy el sol que nace de lo alto, la Virgen tiene el sol dentro. La Virgen es estrella. Todo brilla en María. Todo brilla en María. Sus ojos, su sonrisa, sus gestos, sus palabras, su corazón sobre todo. Por eso es estrella. Una estrella que es una fuente inmensa de luz, que es fuego. El fuego de la caridad. Dice Deuteronomio: nuestro Dios es un fuego devorador. Nuestro Dios es un fuego devorador. Y la Virgen tiene dentro ese fuego. Por eso brilla, es estrella. Pero es estrella del mar. ¿Qué significa el mar? El mar siempre bíblicamente significa las dificultades de la vida. El mar y la barca. ¿Ubicas? Siempre Jesús en el Evangelio, los discípulos, la barca, el lago, la tormenta, las olas que se ahogan. El mar es siempre la oscuridad de la vida.
Nuestro itinerario por esta tierra hasta poder llegar al cielo es nuestro navegar por el mundo entre tormentas, vientos, olas, tempestades. Y además, ¿las estrellas brillan por la mañana o por la noche? Por la noche. ¿Te imaginas un mar embravecido y de noche y tú en tu barca? Por eso la Virgen es estrella del mar. Yo tuve una experiencia una vez en una barca, no sé si te ha tocado ir en barca. Nos dejaron una barca, yo estaba en El Salvador y fuimos a un lago a hacer una excursión con los jóvenes. Nos dejaron una barca, o sea, no te puedo ni contar. A los 5 minutos empezó a entrar así un chorrito de agua desde abajo, que le tienes que poner el pie para que no... Y no sé cómo eran las corrientes de ese lago. Íbamos 3. A los 10 minutos uno saltó, dijo, yo me voy. Y nos dejaron solo a 2. Y pasamos por una especie de estrecho y se levantó una tempestad, un viento, no sé de dónde vino ese viento. Bueno, no podíamos darle vuelta a la barca. De verdad, ¿eh? Yo pensé que nos moríamos ahí. Gracias a Dios pudimos, no sé, nos tirábamos así como medio cuerpo para afuera para hacer contrapeso. Un lío. Total que al final pudimos regresar, pero bueno, destrozados. Uno siente una incapacidad y una inseguridad cuando va en una barca, en un mar, en un lago en el que no hay nada. O sea, el agua da una sensación de inestabilidad y de inseguridad horrible, horrible. A lo mejor tú has ido en barcos grandes, pero cuando vas en una barquita así chiquita. ¿Y nuestro corazón qué es? ¿Cómo es tu corazón? ¿Un transatlántico? ¿Un buque de guerra? No. Tu corazón y mi corazón es una barquita, de esas que le entran chorritos de agua. Medio destartaladas, medio viejitas, medio que no aguantan. Ahora imagínate en el mar de la vida. Imagínate de noche. Entonces, ¿la Virgen qué es? Estrella del mar. Y es que los marineros antiguamente no tenían ni teléfonos, ni mapas, ni nada de eso, ni GPS. Se guiaban por las estrellas. Miraban las estrellas. Y donde estaba la estrella, allá dirigían su navegar. Por eso la Virgen, ahora ya sabes un poquito más de ella, significa, la Virgen María, el nombre de María significa estrella del mar. Vamos con otra cosa muy interesante. ¿Por qué es tan importante la Virgen María? ¿Por qué no podemos vivir sin ella? ¿Por qué te decía que esto no es opcional? Porque la Virgen María tiene una misión fundamental que no podemos sustituir. Aquí está la clave. La Virgen es insustituible. ¿Cuál es la misión principal de la Virgen María? Si te doy el micrófono, ¿qué dices? ¿Cuál? Darnos a Dios. Darnos a Dios. Dios eligió ese camino y lo eligió de una vez y para siempre. ¿Qué significa eso? Que siempre el camino para que Dios llegue desde el cielo a la tierra, a los hombres, siempre, de forma ineludible e insustituible, siempre es la Virgen María. Siempre, siempre, siempre. Dios no cambia de parecer, Dios no cambia de camino. Dios eligió una vez un camino y ese camino se respeta. Será siempre el mismo. La Virgen María tiene como misión darnos a Dios. Por eso, si no estás cerca de la Virgen María, difícilmente vas a obtener a Dios. Muy difícilmente. Ella nos dio a Dios. Dios la eligió para eso. Por eso recibimos de Dios a Jesucristo y con Jesucristo todo. Por eso la llamamos con razón medianera o mediadora de todas las gracias. Porque por ella recibimos todo. Por ella recibimos todo. Todas las gracias, las bendiciones, claro, son de Dios. La fuente es Él. Originalmente de Él proviene todo. Pero tiene esta delicadeza Dios. Ha querido hacerlo así, como poner sus regalos en las manos de la Virgen y de las manos de la Virgen te llegan a ti. De Dios a María y de María a sus hijos. Y al revés también. Digamos que es camino de bajada
y de su vida. Todo lo que nosotros entregamos a Dios pasa antes por manos de María. Es el puente, es la intercesora. Por eso es muy complicado hacer esta comunicación con Dios, tanto de recibir como de entregar, si no tienes muy presente a la Virgen Santísima. Ella, siempre ella. También la llaman, me gusta mucho este título, tesorera del corazón de Cristo. Tesorera del corazón de Jesús. ¿Qué significa eso? El corazón de Jesús es como un cofre donde están todos los tesoros, todas las bendiciones, todos los bienes, todos los milagros. Y Jesús le ha concedido administrar los tesoros, ¿a quién? A su Madre Santísima. Míos son los tesoros, tuya la administración. Así es. Y la Virgen María es la única que puede meter, digamos, directamente las manos en el corazón de Jesús y tomar de ahí los bienes y dárselos a sus hijos, dártelos a ti. Tesorera del corazón de Cristo. Dice San Bernardo, la Virgen Santísima da la misericordia a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y no hay pecador que se pierda si María lo protege. La Virgen María da la misericordia, que es el tesoro más grande del corazón de Jesús, que nos limpia, nos purifica, nos restaura, nos da vida. Da la misericordia a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Por eso la llamamos Reina y Madre de Misericordia. Dios te salve, así la llamamos. Reina y Madre de Misericordia. Pues la Virgen nos da a Dios. Es su misión, darnos a Dios, entregarnos a Dios. Mención especialísima aquí, claro, en esta tierra bendita. La Virgen de Guadalupe. ¿Qué le dijo la Virgen a Juan Diego? ¿Cómo se presentó? Yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Yo lo daré a los hombres por mi mirada misericordiosa y por mi amor maternal. Yo lo daré. Y además, escucha, porque si te acuerdas, le dice: aquí mostraré y daré todo mi amor. Quiero aquí una casita para mostrar y dar todo mi amor persona, dice. Sí sabemos esto, ¿no? Y no profundizo porque eres más mexicano que yo. Entonces, dice, quiero una casita sagrada. Allí daré y mostraré todo mi amor persona, Jesucristo. Y allí oiré sus lamentos, remediaré todas sus miserias, penas y dolores. ¿Entiendes aquí lo del camino de bajada y de subida? Daré todo mi amor, escucharé tus súplicas y las llevaré y las remediaré. Intercesora, mediadora, tesorera del corazón de Jesús. Y otro ejemplo precioso que tenemos en la Sagrada Escritura es el momento en el que la Virgen visita a Isabel. ¿Ubicamos ese momento? La Virgen embarazada acaba de recibir la encarnación del Verbo. Rápido sale a Encarem, a la montaña, días de camino para saludar, visitar a su prima Santa Isabel. Y cuando llega a la casa de Isabel, dice la palabra que la Virgen María saludó a Isabel. Saludó a Isabel. Tú imagínate la escena, está preciosísima. Llega la Virgen, después de días de camino, ya divisa la casa al fondo, quizá Isabel empieza a salir ahí por las puertas, como que se divisan, y entonces la Virgen va a decir una palabra, el saludo, shalom sería. Aquí sería hola o lo que fuese. Entonces fíjate cómo está la cosa. La palabra de la boca, de los labios de María, pero está cargada de Dios, está llena de Dios, está llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esa palabra va flotando por el aire, va llegando hasta Isabel, va entrando por su oído. Y cuando entra la palabra, una palabra de la Virgen Santísima en los oídos de Isabel, ¿qué dice la palabra que pasó? Quedó llena Isabel del Espíritu Santo y la criatura, Juan Bautista, saltó de gozo en su seno. O sea, lo que pasó ese día fue un auténtico Pentecostés. Fue un Pentecostés anticipado.
Algo parecido a lo que pasó con los apóstoles en el cenáculo. Eso mismo pasó ese día en Ain Karem. ¿Cuál fue la causa? Una palabra de la Virgen Santísima. ¿Entiendes? Aquí está la clave. La Virgen nos da a Dios. Nos da a Dios. Y lo hace muy sencillo. Una sola palabra que tú recibes de la Virgen María, un saludo de la Virgen María, puede operar en ti, causar en ti una revolución auténtica, completa y total. Un Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo. Dicen los teólogos que lo que le pasó a Juan Bautista en el seno de Isabel, cuando escuchó la palabra de la Virgen María, fue lo equivalente a lo que sería hoy un bautismo. Quedó santificado, quedó purificado, quedó lleno de Dios, con la presencia de Dios. Fíjate lo que es capaz de hacer una sola palabra de la Virgen Santísima, porque está llena de Dios, es la llena de gracia. Llena de gracia, así la saludó el ángel, ¿te acuerdas? Llena de gracia, por eso comunica la gracia, comunica a Dios. ¿Y qué más te puedo contar de la Virgen en esta misma línea? Intercesora, intercesora. Digamos que ese puente funciona a la perfección. Te comentaba el otro día, así brevecito, las bodas de Caná. ¿Te acuerdas? Ese episodio también nos revela mucho y nos da a conocer mucho de quién es la Virgen Santísima. Ante las necesidades está atenta con sus ojos de madre, viendo todo lo que necesitamos. E inmediatamente se lo está comunicando a Jesús. La Virgen María tiene la misión, en la tierra la tuvo y en el cielo la tiene, de estarle hablando constantemente a Jesús de ti. Todo el tiempo le está hablando a Jesús de ti y le está comunicando tus necesidades, lo que te hace falta, lo que no tienes, tus carencias, tus dificultades, tus tentaciones. Le está diciendo, hijo, atiéndelo. Lo mismo que hizo en Caná, lo mismo que hizo en Caná. Y es que es impresionante esta parte. Dios se ha obligado a sí mismo con un decreto, dice San Agustín, que todo lo que le pide la Virgen Santísima, Él lo va a cumplir. Siempre, siempre. No hay falla en eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús ve que la Virgen le está pidiendo algo, y si por un casual no fuese, digamos, voluntad de Jesús conceder eso, la Virgen lo vuelve a mirar a Jesús y le dice, aunque sin palabras, ¿me vas a negar algo? A ver, me voy a enterar bien. ¿Me estás negando algo? Yo que no te negué nada a ti, ¿cómo te vas a atrever a negarme algo a mí? Y Jesús dice, pues tienes toda la razón. Claro, Jesús ve a la Virgen María. ¿Te acuerdas de las obras de misericordia? El juicio final, Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. ¿Entendemos? ¿Quién hizo eso con Jesús? O sea, es que todo eso se agolpa en el corazón de Cristo cada vez que la Virgen Santísima le comunica una petición. No necesita decir muchas palabras la Virgen, simplemente con la mirada se lo dice todo. ¿Me estás negando algo? Y Jesús rápidamente piensa, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en peligro y me protegiste, me caí y me levantaste, estaba sucio y me limpiaste. Se conmueve el corazón de Cristo, se derrite el corazón de Jesús con cada petición de la Virgen María. ¿Cómo podemos honrar a nuestra Madre debidamente? Yo te diría que no tengas miedo en amarla mucho. Ámala demasiado.
A San Bernardo le preguntaron, a ver, San Bernardo, que era un gran enamorado de la Virgen María, dinos, a ver, para no pasarnos de línea, para no estar aquí mal con Dios, no vaya a ser que se ponga celoso, dinos, San Bernardo, tú que conoces tanto, ¿cuál es la medida para amar a la Virgen María? ¿Y sabes qué dijo? La medida para amar a María es amarla sin medida. Sin medida. Aquí no te dejo que tengas límites. Aquí no debes tener límites. Aquí tienes que ser un exagerado, sin miedo, sin miedo. Lo dice la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, dice, número 66, que el amor a la Virgen María hace que el Hijo sea más honrado, más amado y que sean mejor cumplidos sus mandamientos. No hay que tener miedo. No seas un católico miedoso, porque hay muchos católicos miedosos que dicen, no, yo a la Virgen sí, pero no mucho. No vaya a ser, porque Dios es Dios y la Virgen es la Virgen. A ver, el amor a la Santísima Virgen María, la devoción a la Santísima Virgen María, lo dice el Concilio Vaticano II, produce que Cristo sea más amado y que sean mejor cumplidos sus mandamientos. O sea, redunda el culto a la Virgen María, el honor a la Virgen María, la devoción a la Virgen María, la veneración a la Virgen María, redunda en gloria de la Santísima Trinidad. Y es que la Virgen María no se queda ni un gramo de la alabanza. Todo lo redirige. Todo lo redirige. ¿Qué le dijo Isabel a la Virgen María cuando la visitó? Bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo para que venga? ¿Te acuerdas? Y la Virgen, cuando escuchó esa alabanza, ¿qué dijo? Proclama mi alma la grandeza del Señor. O sea, cualquier cosa que tú le des a la Virgen María, inmediatamente, instantáneamente, la redirige a la Trinidad. No se queda con nada. Ninguna flor se queda a sus pies. Todas las flores las entrega a la Trinidad. Y no solo eso, sino que embellecidas. Embellecidas. Grignon de Montfort pone siempre ese ejemplo que es muy bonito. Cuando entregamos algo a la Virgen Santísima, ella se encarga de entregárselo a Dios, pero lo perfecciona, lo mejora. Dice, imagínate que un campesino le quiere regalar manzanas al rey y no sabe cómo hacer. Y llega el campesino con su canasta de manzanas, pero unas están sucias, otras podridas, otras... ¿Qué hace la Virgen María? Como si fuera la reina, toma eso, elige las buenas, las malas las desecha, las limpia, las pone en una bandeja dorada, las adorna con florecitas y se la lleva al rey y le dice, esto es de tu campesino Manolo. Por ejemplo. ¿Y el campesino Manolo qué crees? No, queda maravilloso. ¿Te imaginas qué hubiera sido si el campesino Manolo se presenta al rey con el costal de manzana y dice, ahí le va, aquí le traigo unas manzanas? No, pues qué delicadeza. Qué belleza, qué precioso cuando está eso bien preparado, bien presentado, bien decorado, bien embellecido. Así hace la Virgen con todo lo que tú le das. Y lo más precioso que le podemos ofrecer a la Virgen María es el Santo Rosario, ya sabemos. El Santo Rosario. Su oración preferida. Rosario significa corona de rosas. Son rosas, cada Ave María es una rosa preciosa. A las mujeres les encantan las flores y más las rosas. Es la flor más bonita, dicen, la rosa. Pues rosario, corona de rosas. Cada Ave María, una flor, una rosa a la Virgen Santísima, a su corazón inmaculado. Y es que le encanta, ¿sabes por qué? Porque le recuerda el momento más bello de su vida. ¿Cuál fue? La encarnación. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Entonces, cada vez que la Virgen escucha un Ave María, se conmueve en sus entrañas y se conmueve su corazón. Recuerda, se transporta a ese momento precioso, bendito, en el que se empezó a realizar la redención de la humanidad. Cuando el ángel del Señor le anunció a María, ella dijo, hágase, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, cuando rezas con atención y con devoción el Santo Rosario, no como una grabadora, con atención y con devoción. Decían de un fraile franciscano
que tenía mucho amor a la Virgen Santísima. Era la hora de la comida y le dijo al superior: ¿me permite ir a rezar el rosario a la Virgen? Y le dijo: hermano, vamos a comer. No, por favor, ahorita. Bueno, le dejó ir. Pasaba una hora, hora y media, 2 horas, y no llegaba el hermano. Y lo mandaron a buscar. Le dijo el superior a otro: vaya a ver dónde está, seguro en la ermita de la Virgen, vaya a ver. Y ahí va, y lo vio. ¿Qué crees que estaba pasando? Esto dicen que es real, lo cuenta un libro del santo, El secreto del Santo Rosario. Está precioso el libro, te lo recomiendo. Dice que estaba el fraile arrodillado, rezando el rosario, iba muy despacito, y cada vez que pronunciaba un Ave María, le salía de la boca una rosa. Así. Y la Virgen estaba con un montón de rosas. Y cuando tú rezas con devoción y con amor un Ave María, la Virgen María te saluda también. Le pasó a San Bernardo. Cuenta él que en su monasterio había una imagen de la Virgen María, así de madera, así con las manos juntitas. Y cuando pasaba siempre Bernardo por delante de la imagen de la Virgen María, hacía una reverencia y le decía: Ave María, y seguía. Y todos los días, cada vez que pasaba por el lugar donde estaba la imagen, y te recomiendo que hagas algo así en tu casa, cada que entres en tu casa y veas el cuadro que tienes de la Virgen María o una imagen, dile algo, por favor, dile algo. Ave María, le decía a Bernardo. Y todos los días lo mismo. Y hasta que un día, ¿sabes qué pasó? La estatua de madera se movió. Entonces pasó Bernardo: Ave María. Y la Virgen hizo: Ave Bernardo. Lo cuenta él. Uniendo con lo que te dije antes. ¿Qué pasa cuando la Virgen te saluda? ¿Qué pasa cuando la Virgen te saluda? Un Pentecostés. Entonces, si rezas el rosario con devoción, atento, porque cada Ave María es una rosa. Una rosa. Y cada Ave María es un saludo. Y la Virgen a cada saludo responde con otro saludo, aunque no lo escuches con tus orejas. Te va a decir: Ave Juan, Ave María, bueno, María, ¿no? Ave Susana, la que sea. Entonces, esto sucede cuando rezamos con devoción el Santísimo Rosario. Y termino ya con esta frase, esta cita, que quizá me has escuchado, pero es impresionante también. El poder del Santo Rosario, el arma más poderosa contra el infierno. El arma más poderosa contra el infierno. En un exorcismo, otro demonio que habla, el padre Ernesto Tomé en Italia, 1982, eso está certificado. Lucifer respondió: Dios le dio a ella, a vuestra madre. No dice María, ni dice vuestra madre, ella. El poder de expulsarnos y aplastarnos. Y ella lo hace con el Santo Rosario. Ella lo hizo poderoso. Por eso es la plegaria más fuerte, la más exorcizante. El rosario es nuestro azote, nuestra ruina, nuestra derrota. Por eso lo odiamos y lo combatimos con todas nuestras fuerzas, especialmente en las comunidades y en las familias, porque su fuerza nos despedaza y no hay mal que pueda resistir al rosario rezado con amor. Ahí está. Yo no puedo hacer más que decírtelo. Ahora tú ya decides. Si no eres de los que rezas el Santo Rosario, deberías esta misma noche, el día de la Virgen de los Dolores, tomar tu compromiso de hijo de verdad, no simplemente porque te han dicho que la Virgen es tu mamá, sino de hijo de verdad, de amarla, quererla, vivir en su presencia, invocarla, mirarla como estrella del mar y rezar todos los días el Santo
rosario. Que la Virgen María los bendiga a cada uno de ustedes que han estado participando en estos ejercicios, en estas charlas cuaresmales. Ojalá haya sido una semillita en su corazón, una siembra que pueda dar fruto abundante de santidad. Que el Señor nos lo conceda y nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie para agradecerle al Señor y rezar, terminar con un Ave María. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por todos los beneficios que nos has concedido en estos días de meditación. Te pedimos tu gracia para ponerlos por obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por su participación. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le preguntó: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Preciosas las apariciones de Jesús a sus discípulos y a sus amigos, en este caso a María Magdalena. Siempre nos quedamos cortos en el amor. Esta búsqueda de María con intensidad apasionada por el cuerpo de Jesús. María estaba tan agradecida con Jesús, le había salvado la vida, había sacado de ella 7 demonios. María sentía que no había amado lo suficiente, le faltó tiempo, le faltó poder comunicarle a Jesús tantas cosas y ya era demasiado tarde. Jesús ya estaba muerto. ¿Cuántas veces llegamos tarde? ¿Cuántas veces me toca escuchar en el confesionario después de que alguien, un familiar, murió? El corazón roto porque no pude despedirme, porque no pude decirle todo lo que tenía que decir, porque no me alcanzó el tiempo para... Ama con todo tu corazón todos tus días, porque ¿sabes qué? Es demasiado tarde. Siempre llegamos tarde en el amor. Siempre te va a faltar tiempo y te vas a lamentar. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le escribí? ¿Por qué no me reconcilié a tiempo? Mira, el día que quieras tomar la iniciativa, posiblemente ya sea demasiado tarde. Ama con todo tu corazón. Vive cada día como si fuese el último, porque mañana a lo mejor no tienes a tu esposa, o a tu esposo, o a tu papá, o a tu mamá, o a tu abuelo, o a tu abuela. Experiencia de todos los días en el confesionario. Gente llorando porque llegó tarde. María sentía que tenía tanto que decirle a Jesús y ya solo le quedaba ¿qué? Buscar su cuerpo muerto.
y quería tener atenciones con un cuerpo muerto. Bueno, era su forma, embalsamarlo, ponerle aromas, pero sentía María que había sido insuficiente, que llegaba tarde. Ama con todo tu corazón todos los días al prójimo y a Dios. No lo dejes para mañana, siempre para mañana. San Agustín escuchaba: mañana te conviertes, mañana lo haces. Y dio un golpe en la mesa un día y dijo: mañana, ¿por qué mañana? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? Siempre tarde. Algo precioso del Evangelio, el diálogo de Jesús cuando se muestra a María con esta mujer rota de dolor. La pregunta que le hace: mujer, ¿por qué lloras? Qué preciosidad, qué detalle, qué delicadeza de Jesús, que está pendiente de todo lo tuyo le importa. Si dice la palabra de Dios que hasta los cabellos de la cabeza los tienes contados, imagínate qué serán las lágrimas. Todas las lágrimas de tu vida el Señor las tiene anotadas, las que se han visto y las que no se han visto, las que te ha visto la gente derramar y las que has derramado en secreto y en soledad, las que se han visto por fuera y las que no has llorado. El Señor lo tiene todo perfectamente anotado. Me importa tu vida y cada lágrima la tengo anotadísima. Mujer, ¿por qué lloras? Y le dice después: María. Solo tenemos el nombre, pero ¿te imaginas la entonación? ¿Con qué cariño, con qué amor? María. Somos únicos, irrepetibles, exclusivos para el corazón de Dios. Pero sobre todo me llama mucho la atención y te quiero reflexionar en esto. Cuando María ya se da cuenta que es Jesús, lo va a abrazar y Jesús la detiene y le dice: no me retengas. Otras traducciones dicen: no me abraces. Otras dicen: no me toques. Y otras dicen: no te aferres a mí, porque aún no he subido al Padre. Esto está increíble. Parece un rechazo, pero no, es la educación del corazón de María. María quería el afecto, el abrazo, el contacto físico. Y Jesús le dice: tengo que educar tu corazón. Tienes que aprender a amarme sin ver, sin tocar. Porque voy a subir al cielo y tu amor tiene que seguir y no voy a estar físicamente contigo. Amar a Dios en espíritu y en verdad. Y qué peligro tenemos de hacernos dependientes de las experiencias intensas emocionales en la fe. Hace unos días salió un documento que te recomiendo leer de la Conferencia Episcopal Española acerca del papel de las emociones en el acto de fe. Léelo, por favor. Ese documento dice que qué bonito que hay un florecimiento de la fe, especialmente los jóvenes, en retiros, adoraciones, canciones, pero dice: cuidado porque nos estamos haciendo dependientes de las emociones en la fe y parece que si no sientes entonces no sirve, y siempre estamos generando como una especie de búsqueda atropellada de euforias afectivas. Y siempre de una experiencia en otra, a ver cuál es la que más me hace sentir. No, hermano, no es necesario que te haga sentir. Y mucha gente luego deserta y se va porque no siente. Aprende a vivir en fe, en amor, sin sentirlo. Es lo que le dijo, lo que quiso Jesús hacer con María. Aprende a amarme sin tocarme. Y a veces, claro, estás en un retiro, lo que sea, la custodia, la pones en la cabeza, la gente, y luego comulgan y no sienten nada. A ver, espérate, estás mal. Es mucho más intenso comulgar que te ponga la custodia en la cabeza. Pero parece que si no te ponen la custodia en la cabeza, entonces ese retiro no es bueno. La canción que te mueve las entrañas y te mueve las fibras, bueno, si hay canción, muy bien, y si no hay canción, también muy bien. Este tipo de cosas nos tiene que enseñar el Señor a buscarlo sin depender afectivamente de sensaciones, emociones. Claro que sí, la fe cristiana cuenta con el corazón, pero no solo es el corazón. Y parece que el retiro es muy bueno si has estado todo el tiempo llorando. A veces pregunto: ¿qué tal te fue el retiro? Muy bien, padre. ¿Por qué? Lloré todo el tiempo.
Bueno, y si no lloras no es bueno. Aprende a vivir en la sobriedad sentimental, emocional. Busca al Señor porque es digno de ser buscado, no porque te mueve las entrañas. Si te las mueve, qué bueno, si no, también qué bueno. Y ven a la oración, no para ver si se mueve tu corazón o si sientes algo en tu corazón. Búscalo a Él. No busques la paz, el consuelo, el sentimiento de tu corazón. Busca que Él esté contento, que Él esté feliz en tu presencia, aunque tú estés más seco que una banca. Vengo aquí a acompañarte, Señor, y si me das a sentir, bendito seas, y si no, también. Cuidado con hacernos dependientes de las emociones, de las experiencias intensas, impactos afectivos. No nos hace bien. El día que no los tengas, abandonas la vida de oración. Le pasa a muchos. Por eso mucho cuidado con favorecer tanto los impactos afectivos en retiros, adoraciones, etc. Aprendamos la sencillez, la sobriedad, el estar porque tengo que estar. La emoción puede abrir la puerta, pero no sostiene la casa. Puede abrir la puerta, pero no sostiene la casa. Tiene que haber un contacto, un conocimiento profundo en verdad. Y tiene que haber unos propósitos. ¿Sabes cómo me doy cuenta de que tu fe es madura y que no está aún en la fase de la euforia afectiva, espiritual, sentimental? En que perseveras en la oscuridad. Perseveras aunque no hay sentimiento. Aquí estás todos los días, haciendo tu oración, rezando tu rosario y viniendo a misa todos los días. Sientas o no sientas. Estés consolado o desconsolado. Y la otra cosa en la que me doy cuenta es que si hay propósitos de cambio de vida, si cambias tu carácter, si cambias tu actitud, si te conviertes de corazón, si no, es pura euforia, es puro globo inflado. Vamos a pedirle al Señor, y qué bonito que María le quiso abrazar y dijo: Jesús, hey, detente, detente. Me tienes que aprender a amar de una forma diferente. A lo mejor no hay que buscar tanto el abrazo, el contacto, el sentir, lo emocional, sino una convicción profunda. El Señor está en pura fe, no lo veo, lo sé. No siento su amor, creo en su amor. Aquí está la clave. El amor de Dios no es tanto para sentirlo, es para creerlo. Creo en el amor de Dios. Aunque lleve años sin sentirlo, creo en el amor de Dios. Esta es la madurez en la fe. Que el Señor nos enseñe a vivir así, a buscarlo porque es digno de ser buscado, amarlo porque es digno de ser amado, no porque sientes el consuelo, el dulce. Ojalá te lo dé, bendito sea Dios. Pero no dependas de eso, no te hagas dependiente de eso. Que la Virgen Santísima también nos enseñe a ser hombres y mujeres de profunda fe, sintamos o no sintamos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?
Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Increíbles estos dos milagros de Jesús que acontecen casi consecutivos: la curación de la hija de Jairo, más que curación, la resurrección de la hija de Jairo, y la sanación de la hemorroísa, esa mujer que llevaba 12 años enferma. Dos milagros que manifiestan el poder de Jesús, su compasión. Él está por encima de cualquier enfermedad, de cualquier mal, incluso de la muerte, pero sobre todo dos milagros que manifiestan el poder de la fe, el poder inmenso de la fe. La fe es la llave que abre el cofre de los milagros, que es el corazón de Jesús. La fe manifestada en estos dos personajes. Jairo manifiesta su fe buscando a Jesús. Dice: se postró a sus pies y le rogaba con insistencia. Estaba en desesperación Jairo, su hija a punto de morir. Bueno, busca a Jesús, se postra a sus pies humildemente y le suplica insistentemente y le ruega, por favor, que ayude a su hija, que cure a su hija, que sane a su hija. Pero me impacta mucho más el caso de esta mujer que llevaba 12 años enferma con flujos de sangre. Todo inicia en esta mujer por la desesperación. 12 años enferma, dice el evangelista. Había gastado todo su dinero en médicos y no había mejorado, sino que cada vez estaba peor. Y había escuchado hablar de Jesús. Y entonces fíjate qué precioso, cuando se junta tu desesperación con el conocimiento del poder de Cristo, entonces el corazón se llena de esperanza. Esperanza. Cuando has tocado fondo, cuando ya no puedes más, cuando el mundo te ha decepcionado, cuando has agotado todas las humanas posibilidades, ahí es donde empieza a brillar fuertemente la fe y fuertemente la esperanza. Y entonces esta mujer se aproxima lentamente a Jesús por la espalda, se mete entre la gente, estira su mano con la convicción y la seguridad. Esto es lo fuerte, lo maravilloso de esta mujer. Si le toco, estoy segura que voy a sanar. Estoy convencida, no tengo ninguna duda. Extiende su mano, la criatura tocando a su creador. Y entonces aquello fue como tocar un cable de alta tensión. O sea, una descarga. La corriente de su mano por el brazo hasta su cuerpo, justamente donde estaba la enfermedad. Ahí llegó la fuerza de Jesús, el milagro de Jesús. Lo que más me impacta de esto es cómo vivió Jesús aquello. No se lo esperaba, no lo sabía. No veía como por detrás diciendo: se está acercando, conozco su problema, voy a preparar el milagro, 3, 2, 1, milagro fuera. No sabía, le sorprendió, no lo tenía pensado. Esta mujer le robó un milagro a Jesús, se lo robó.
sintió Jesús que una fuerza curativa había salido de su cuerpo y volteó y preguntó: ¿quién me ha tocado? No fue un teatro eso que hizo Jesús. Realmente le sorprendió, realmente no sabía. Realmente esa mujer le robó el milagro a Cristo. ¿Quién me ha tocado? ¿Ves cómo la gente te apretuja a Jesús y estás preguntando quién te ha tocado? No, ¿quién me ha tocado con fe? ¿Quién me ha tocado esperando un milagro? Hermanos, qué grande es la fe. Qué importante es la fe. ¿Y cuántos milagros tú dejas de ver en tu vida porque te falta fe? Porque me falta fe. Porque nuestra fe es pequeña, es ridícula, es minúscula. Jesús en Nazaret, dice el texto, no pudo hacer milagros porque les faltaba fe. ¿Y cómo está tu fe? ¿Sabes cómo se aumenta la fe? ¿Sabes cómo se hace fuerte y potente la fe? 3 cosas. Bueno, primero, claro, pídele a Jesús: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Pide el don, pero 3 cosas. Primero, la fe con obras. La fe con obras. La fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Está muerta. Tú dices que tienes fe, pero si yo no veo las obras, esa fe que tú tienes está muerta. No sirve. No sirve. Si no haces oración, es decir, si no hablas con ese Dios con el que dices que crees, no es fe lo tuyo. Si no vas a misa todos los domingos, incluso todos los días, empiezo a dudar de si tu fe es fe. Si dices que crees en Dios, pero no crees en su iglesia, su esposa, dudo que tu fe sea fe. Si no hay obras de misericordia, si no eres servicial, si no eres amable, dudo que esa fe sea fe. No hay obras de amor, no hay fe. Fe con obras. Segundo, la fe aumenta creyendo. La fe aumenta creyendo. Es una decisión tuya. Hay 2 caminos, se te abren 2 caminos: creer o no creer. Empiezas a dudar. Tienes que decidir: sí, creo. Por cualquier cosa, te entra la duda: ¿será que en la Eucaristía está la presencia de Jesús viva y verdadera? 2 caminos: cree, decide, di sí, creo. Si empiezas a desconfiar de Dios: ¿será que me escucha, no me escucha, me ama, no me ama, está o no está? Cree, di sí, Señor, creo. Es una decisión tuya. Tú decides si crees o no crees. Tú decides si confías o no confías. Tienes que dar ese paso y tu fe aumenta creyendo. Y en tercer lugar, San Juan Pablo II decía: la fe se fortalece dándola. Si tú das tu fe a los demás, si tú hablas de Dios a otros, si tú das catequesis, compartes tu testimonio, animas a rezar a otros, a confesarse a otros, a ir a misa a otros, si tú eres misionero, tu fe se fortalece. La fe se fortalece dándola. No es para ti la luz, es para que irradies. La fe activa los milagros. Ya están concedidos, ya el Señor te los ha entregado, los tiene preparados y listos. Simplemente si tu fe los activa, simplemente si tu fe abre el cofre de los milagros, simplemente la fe, que es como un cable que se conecta a esa enorme fuente de energía y de milagros que es Dios. Que tengas mucha fe, que le pidas mucha fe al Señor y que la Virgen Santísima nos dé un poquito de su fe. Que así sea.